Digamos que tú venías de una empresa con nombre. Todo el mundo, uy, no, es que este trabaja allá, trabaja en tal empresa, tiene nombre, debe ser ganar, no sé. Yo le pagué a usted una carrera de ingeniería para que esté aquí, lavando carros. Ahí va algo que me jugó a mí en contra y fue como, y digamos que va el tema de qué piensan las demás personas de ti. Ese punto en el que tú como que tocas un fondo. Claro, vivía como en conflicto conmigo todo el tiempo, es que no sirvo para eso, es que de verdad voy a quedarme toda la vida lavando carros. Bienvenidos a P Podcast, un podcast de Ústale Producciones. Hola, soy Pepa y este es P Podcast. Y si este podcast llegó a ti, tómate unos minutos que te puede gustar. Vamos a hablar con personas muy interesantes que nos contarán sus historias, personas que son el resultado de procesos personales como tú o como yo, personas extraordinariamente normales. En este primer podcast nos acompaña Goyo. Goyo es un gran amigo de nuestra casa, un amigo muy especial, es zipaquireño, de pura cepa, ingeniero aeronáutico. ¿Y qué más? Cuéntanos sobre ti. ¿Cómo se define Goyo? Bueno, pues más que a nivel profesional y demás, soy como una persona emprendedora, digámoslo así, que le gusta leer, informarse y como crecer en el... Le gusta el dinero, digámoslo así, entonces le gusta estar mirando opciones para tener dinero, para emprender, también le gusta como invertir en sus pasiones y crecer en ese, como en lo que le gusta. Una persona apasionada, creativa. Y ahora que hablas de crecer, me gustaría saber cómo es esa familia en la que creciste. Yo creo que todo parte a raíz de eso, porque mis dos papás trabajan y siempre han trabajado. Entonces, no había como ese tiempo en familia mucho, pero siempre yo creo y siento que uno crece y se forma con el ejemplo. Entonces, digamos, yo siempre vi a mis papás trabajar, los vi ocupados en sus cosas, ¿sí? Digamos que la forma como que ellos retribuían o querían hacerle entender a uno que lo querían, que lo amaban en ese entonces, como trabajaban y demás, era más que con tiempo, veámoslo que con dinero. Entonces uno piensa que a partir de ahí lo que es que empieza a crecer como con esas creencias, ¿sí? Digamos, cuando uno los necesitaba, pues estaban para uno, pero digamos que no era todo el tiempo como generalmente que está la mamá en la casa, ¿sí? No todo el tiempo estuvieron como trabajando. Más que eso me crié con mis abuelitos, con mis tíos, que eran los que me ayudaban como en los temas de las tareas y demás, porque sí, fue con ellos como con quien crecí. ¿Qué importancia tiene ese vínculo con los abuelos para alguien como tú que tuvo la fortuna de crecer cerca de ellos? Digamos que sí, es importante, es chévere, o sea, digamos el tema de uno compartir con los abuelitos, conocerlos. Digamos que soy muy dado a sentarme con mis abuelos, a escucharlos, a saber cómo están, así, o sea, de hecho soy muy apegado a mis abuelos por parte de la familia de mi mamá, que fue con los que crecí, y de la familia de ellos todos, porque en sí vivían todos en la misma casa de mis tíos, porque eran jóvenes, igual mis primas, entonces digamos que soy muy apegado a ellos. No sé si tú puedes creer que esas son las personas más influyentes en tu vida o si a lo largo del tiempo, pues de tus vivencias, has encontrado personas que han influido positivamente en tus decisiones. Sí, digamos ya ahorita grande tú entiendes, digamos cómo fue la vida de tus abuelos, vas entendiendo más cosas y vas tomando referentes. Obviamente mi papá es un referente para mí grande en cuanto a, él es como muy creativo, como no se queda quieto, como hay que hacer esto y uno toma también parte de eso y tiende uno a hacer algo así. Ya también digamos que familiarmente mis tíos, hasta después de todo, digamos, mis hermanos, también tú tomas como referente como la formación que él lleva y como su forma de ser y eso. También hay cosas que le sirven a uno para crecer o para decir, este man, chévere, es un buen referente. Viendo todo ese entorno familiar, como también en una ciudad no muy grande, como en una Zipaquirá en esa época, porque ya ha crecido un montón, ¿cuáles han sido como
esas lecciones tan importantes que tú dices que cargas aprendí de niño esta lección que la llevo hoy día? Ser persistente. Digamos que muchas veces tú no tienes o no eres muy talentoso en algo, o no eres muy inteligente para cierta materia o para lo que sea, pero con constancia y con disciplina tú logras y llegas a a lograr lo que quieres, a estudiar lo que quieres, a poder con esa materia, a hacer lo que de pronto te gusta. Entonces digamos que como esa persistencia y esa disciplina, que esa disciplina sí yo creo que viene de la formación con mi papá, porque con él sí era la mano dura. ¿Cómo era Goyo de niño? ¿Qué soñaba? ¿Qué pensaba? El día a día, lo que pasa, nunca, de verdad nunca me preocupé por qué voy a hacer de grande ni nada de eso, porque no, es más, yo terminé el colegio y yo no sabía qué estudiar. Digamos que tenía en mente varias cosas, entre ellas era como estudiar ingeniería de petróleos, pero ni siquiera era un gusto como tal, gusto o pasión, ¿sí? Sino era más como en ese momento el auge del petróleo y que eso iba a dar plata, ¿sí? Digámoslo así, entonces yo lo pensaba como... Pero ya después se fue despertando como pasión en el tema de la aviación. Digamos que sí tuve un sueño, digamos, antes de esto, que fue como ser piloto. Sí. Pero entonces el tema era como el costo de la carrera y de todo eso, y que finalmente, bueno, puede que lo estudies y esto, pero entrar también a ese ámbito es como muy cerrado, como muy... Entonces también daba es un miedo, era un miedo. Entonces por eso yo dije, no, bueno, pronto invertir cierta cantidad de plata estudiando para ser piloto y no poderlo ejercer es como un miedo, y dije, no, espere, metámonos por el tema de la ingeniería o del ser un técnico en línea de aviones, de mantenimiento, y ya ahí como ir escalando. Entonces entonces ya dije, bueno, vi la ingeniería aeronáutica y ahí, pues ya ahí empecé a estudiar ingeniería aeronáutica. Era una inversión más segura. Sí, por lo menos no tan alta, y sí, de pronto generaba obviamente un retorno y era como más no tan difícil ingresar. Porque digamos que al estudiar para piloto tú finalmente tienes que entrar a una aerolínea. En cambio, estudiando ingeniería puedes entrar no solo a una aerolínea, sino también, digamos, ahorita en el tema de aeropuertos, no tiene que ser como tal una aerolínea. ¿En qué se puede desempeñar un ingeniero aeronáutico? Digamos que hay varias, en tema de mantenimiento, digamos, de mantenimiento en aviación. Ahorita, digamos, también en temas operacionales, como toda la logística de un aeropuerto, o también, digamos, en la atención en tierra de las aeronaves. Bueno, digamos, acá en Colombia pues no hay como tal, no se fabrican aviones, no hay mucha industria, pero digamos que viéndolo ya, bueno, puede que sea en otro país, ya tú puedes en diseño de aeronaves, en toda la parte de ingeniería. Hoy en tu trabajo, ¿a qué te dedicas? ¿Cuáles son tus tareas? Digamos que yo ahorita, el cargo se llama inspector de operaciones y estoy encargado digamos, de cómo manejar o administrar todo, coordinar todos los recursos del aeropuerto para el servicio de las aerolíneas. Entonces está como las posiciones de estacionamiento de las aeronaves, los counters o estos de chequeo, donde la gente llega a hacer todo el tema de check-in para su vuelo. Eso se le asigna a las aerolíneas, las bandas donde descargan el equipaje, las salas donde embarcan a los viajeros. Entonces como todo el tema logístico, operacional en sí el funcionamiento del aeropuerto. Muy interesante, y además que dependen muchas personas de ese trabajo específico. Claro, para que un vuelo salga, digamos, o para que llegue una aeronave y el servicio que se le presta al viajero, porque en sí, digamos que no es tanto la aerolínea, sino es la infraestructura del aeropuerto y los servicios del aeropuerto para las aerolíneas. Y viendo todas esas responsabilidades, ¿qué es lo que tú piensas o lo que aprendes día a día en tu trabajo? Te vuelves como muy analítico para tomar decisiones, para saber qué le beneficia a una aerolínea, porque obviamente son negociaciones que entonces con cada aerolínea, según conveniencia de ellos, también para el aeropuerto, que digamos lleguen los vuelos a ciertas posiciones donde hay comercio, porque
Tenemos que también hay emprendedores allá que tienen que, pues, que vender y que si llegan vuelos allá, pues parte comercial les sirve. Entonces es estratégico, entonces es como ser muy analítico, como muy estratega a la hora de tomar decisiones. Y en la vida personal, ¿cómo lo integras? Claro que sirve porque es que eso te lleva a hacerte a ti varias preguntas. Como que te enseña a hacer como un alto, a analizar, a pensar, a decir esto me conviene, esto no. Y para todo sirve. ¿Cómo es ese equilibrio? Porque teniendo ese tipo de trabajos que exigen unos horarios establecidos, por ejemplo, pienso yo, muchas veces cuando nos ponen los horarios otra persona, un tercero, y como que influye en nuestra vida, ¿cómo se nivela eso? ¿Cómo es ese equilibrio entre la vida personal y la laboral? Digamos que se conecta y es el tema de disciplina. Porque finalmente muchas veces tú tienes una reunión con tus amigos o demás, pero sabes que tienes que o irte a trabajar o al otro día irte a trabajar temprano, pues ya tienes que tomar decisiones y ver cuál es como tu prioridad. Entonces son temas que ya tienes que ir organizando tú de acuerdo a tus turnos y pues a tu objetivo, que finalmente es estar ahí y es tu trabajo y es como estás creciendo profesionalmente. Y como mencionabas al comienzo, bueno, más que profesional, eres una persona integral que trata de vivir sus pasiones, de tener hobbies, porque pues la vida no es solamente trabajo, sí, claro. Me duermo y vuelvo a trabajar. Algo que me gusta mucho de Goyo como persona es ese apetito por aprender cosas, por vivir experiencias, es como vivir una vida con propósito. Como invertir en tus pasiones o hacer, digamos ya, tú tienes tu trabajo y no puedes hacer que tu vida dependa o se vuelva solo trabajo y se vuelva aburrida. Entonces el día que tu trabajo te fue mal, todo el día estás aburrida, todo te quieres mandarlo a la... Entonces es como aprender y saber manejar eso. Entonces digamos, el día que yo descanso, pues invierto mi tiempo eso en lo que a mí me gusta hacer. Entonces o es más, ni siquiera cuando descanso, después del trabajo, trato de hacer cosas que a mí me gustan para también lo que tú dices, llevar una vida como balanceada, como me siento como pleno, como no dejé de hacer esto por el trabajo. Porque muchas veces se limita y dice, no, es que no me queda tiempo, pero siempre hay tiempo. O sea, si tú quieres leer, mucha gente dice, no, es que no me queda tiempo de leer, pero te puedes leer 3, 4 hojitas de un libro en cualquier momento y ahí vas tomando ese hábito, ¿sí? O sea, si te gusta, pues hay que hacerlo y sacarle el tiempo. O sea, trabajas 8 horas, ya esas 8 horas puedes dedicarle 4 a tu pasión, a tu gusto, y el resto a dormir. Sí, claro, a descansar, para equilibrar todo. Y bueno, y hablando de pasiones, ¿cuál es la pasión que tú dices, he querido practicar a esto o aprender aquello? Digamos que siempre, como que hubo algo siempre y me gustaban los caballos, pero nunca yo había tomado como la decisión de... O sea, me gustan, pero ni siquiera había montado, ni salía, o sea, nunca me crié cercano a caballos o nada de eso. Sí, para muchos puede ser bobada o para así, pero digamos que a mí me gustaba y yo dije, pues sí, voy a meterme a clases de equitación, porque me gusta, digamos que el día que descanso, pues voy a montar acá, y como es algo que me gusta, es chévere, porque de verdad te sientes como pleno, como, pucha, es algo que me gusta, es algo que quiero hacer y lo estoy haciendo y ya, o sea, me preocupo en mí, en mis gustos. Qué interesante, porque además de, bueno, ser Goyo, el que trabaja, el que hace equitación, también eres esposo. ¿Cómo fue esa historia con tu esposa? ¿Cómo es? ¿Quién es? Cuéntanos un poquito como de tu vida, un poco familiar, personal. Digamos que a Natalie la conozco hace mucho tiempo, éramos amigos hasta de colegio, ella nos conocimos hace mucho. Ya después, bueno, se dio la opción, ya empezamos a hablar, a salir, empezamos a compartir ya mucho tiempo, por relaciones anteriores y por temas de ejemplos, digamos, en el trabajo, que uno dice como, bueno, yo voy a formar una relación, de pronto dar el paso de casarme, pero mis turnos, el tiempo con esa persona. Digamos, tú de novia, bueno, sacas un tiempito, sales, pero ya viviendo juntos, ya como esposos, pues uno lo dice y... Entonces digamos que eso fue algo antes como de ser novios en sí, que yo le dije a Natalie,
Y le dije, Nati, por mis turnos, a mí, o sea, es muy complicado tener una relación porque, digamos, se merece mucho tiempo y bueno, pero pues yo quiero. Y si estás de acuerdo, pues, ¿por qué no? Entonces sí, lo hablamos y obviamente fue como algo muy puntual que yo le dije porque ya después tomar la decisión de casarnos, de vivir juntos, pues son temas que sí afectan, pero los logramos manejar porque cuando, digamos, se puede cuadrar descansar un fin de semana, entonces ya hacemos cosas juntos, o cuando ella llega de trabajar y si yo estoy, pues tratamos de compartir y ese balance que hay que llevar. Es que es eso, ¿no? Una vida balanceada en todos los sentidos. Y bueno, y como en todo balance hay tiempos malos. Sí, claro. ¿Tú has tenido algún momento en el que te has sentido cansado, como que no hay inspiración de nada? Sí, sabes, digamos que me pasó en mi trabajo anterior, que llegaba al punto de eso, que yo, digamos, puede que en el trabajo tengas beneficios, ¿sí? Que, digamos, en ese tenía tiquetes, podía viajar donde quisiera y salía económico, pero no tenía el tiempo para viajar. Digamos, uno a veces, muchas veces se casa con esos beneficios. Yo decía, bueno, tengo eso chévere. Más que por mí, lo hacía porque se los daban a mis papás. Pero llegó el punto en el que ese trabajo a mí no me gustaba, ya no me llamaba la atención. Y pasaba que tal vez llegaba al trabajo, me indisponía, no le hablaba bien a la gente, entonces ya como que yo dije, aquí hay que poner un alto y tomar decisiones. Entonces yo dije, no, voy a renunciar a esto. Ya, obviamente ya tenía en mi cabeza pensado, digamos, como mis gustos y qué quería hacer, no, digamos que no pensando económicamente, pero sí como quiero estudiar o quiero leer o este tema me interesa, entonces quiero como sacarle un tiempo a eso, porque en ese entonces no estaba empezando en ese tema también hacía turnos, entonces como que no estaba balanceado en ese tema del tiempo, digámoslo así. Sí. Entonces me pasaba, era eso, trabajaba, dormía, no hacía nada más. Entonces ahí como que no le sacaba tiempo a leer, no le sacaba tiempo a lo que me gustaba y a nada de eso. Y ya eso se fue tornando así. Digamos, ya después empecé a leer. Me di cuenta que sí había algo que me gustaba a mí y que tenía que interesarme un poco más en eso. Que digamos en ese caso yo compré el carro que era de mi papá y que lo tuve yo. Y me gustaba siempre tenerlo limpio y bonito, brillante. O sea, obviamente no lo sabía hacer yo, pues tenía que ir a que me lo hicieran en X lugar. Pero entonces yo decía, el tiempo, llevarlo hasta allá, ir a quedarme allá, porque digamos yo descansaba y le dedicaba todo el día al carro, sí, llevándolo, que le hagan esto, que no sé qué. Entonces yo dije, bueno, yo renuncio y pues me voy a poner a hacer un curso se llama detailing, que es embellecimiento vehicular. Entonces yo dije, voy a hacer el curso de eso. Entonces yo dije, bueno, renuncié, me voy de acá. Y me puse a hacer cursos pero lo hacía para mí, para tener mi carro, porque era mi gusto. Era sí, como en ese momento lo que me apasionaba, tener mi carro limpio. Entonces hice los cursos y demás. Y empecé a hacerle eso a mi carro, a mantenerlo así bonito. Al punto que la gente se empezó a fijar en que, oiga, ¿usted lo mandó pintar? No, le hice esto. Oiga, ¿y si se lo hace a mi carro? Entonces me llevaban los carros de amigos, de tíos, de eso, al garaje de la casa de mis papás, que era donde yo hacía eso. Entonces haciendo eso, de verdad, cuando a ti te gusta algo, cuando es como tu pasión, ni siquiera, o sea, como que no importa el tiempo que le dediques a eso, porque como que no es trabajo. O sea, yo podía dedicarle más de 8 horas a que el carro quedara bonito. No almorzaba, no desayunaba, pero era contento haciéndolo, ¿sí? No me importaba cuánto invirtiera en productos, ¿sí? Esto con tal de dejarlo bonito, que la gente lo viera chévere, que dijera su carro, uy, cambió, porque era más como esa satisfacción ni siquiera pensaba en plata, porque era lo que me gustaba en ese momento, dejar los carros. O sea, yo veía un carro feo y yo decía, ¿por qué no lo cuidan? O sea, ¿por qué no le hacen esto? Entonces yo decía, yo le hago y o sea, no importa ni siquiera cuánto me pague, sino que le guste y que vea su carro chévere. Entonces empecé a hacer eso y llegó el momento en el que
pues ya digamos como que se regaba así a la voz de que, oiga, este man hace esto y vea, me deja el carro chévere, que llegó a oídos de una persona que tenía como un autolavado. Entonces el man como que me contactó y me dijo, venga, ¿y por qué no lo que usted hace, lo hace aquí, pues ya en un lugar como bien adecuado, no sé qué, y eso va a llamar gente tanto para él como para lo que usted hace? Entonces, ¿por qué no nos asociamos? Digamos que a partir de ahí pues se crea como un tipo de negocio en el que mi pasión, o mantener mi carro a mí, me salía gratis y lo hacía para otras personas y me generaba una rentabilidad. O sea, llegas y rompes de chorro con ese antiguo trabajo, te metes a un hobby que no esperabas ganar plata y tú dices, bueno, no pensaba en dinero, pero también cómo era esa estabilidad económica. Que antes de salir, obviamente, tú intentas saldar deudas y ahorrar cierta cantidad de plata para mantenerte mientras buscas trabajo o lo que sea que vayas a hacer. Entonces sí, yo digamos, igual vivía con mis papás, sí no gastaba nada. Entonces yo decía, pues no voy a dejar de recibir dinero, pero no estoy endeudado, no tengo que pagar, no tengo preocupaciones, no tengo nada de eso, entonces puedo dedicarme a mi gusto. Y ya cuando empezó, como yo empecé a verle ya como idea, como verlo como, oiga, puede ser un negocio y a recibir plata de ese negocio, así digamos, fuera plata para que el negocio se mantuviera. Yo decía, se está haciendo algo bien. Ya después, digamos, con el tiempo le vas dando un nombre a tu negocio, va llegando más gente, se va haciendo como más grande, vas invirtiendo más, vas estudiando más el tema, entonces ya vas viendo como más retorno. Pero lo que te digo, como que cuando es tu pasión, el dinero pasa a otro nivel, ¿sabes? Ahí como que ya yo no pensaba en dinero y aún así llegaba, porque dejaba el negocio de dinero. Como que uno empieza a equilibrar su vida y todo empieza a tomar sentido, ¿no? Si me hubiese dedicado a pensar solo en dinero, hasta me frustro porque, pues, digamos que trabajo inmediatamente no me iba a salir. Y estar pensando solo en dinero, pues me hubiese de verdad hasta hecho sentir mal. ¿Qué lección te dejó eso? Por ejemplo, si hoy estuvieras súper cansado de tu trabajo, ¿volverías a renunciar? Sí, claro. Sí, digamos que lo que pasa es eso, que tú te empiezas, dependiendo de tu situación económica, de cómo ganes, digámoslo tal vez, empiezas a crear o a basar tu vida económica en eso, a darte ciertos gustos, a comprar ciertas cosas, a mes pagar ciertas, sí, digámoslo así, llamémoslos como beneficios para ti, cosas que te, sí, pero y entonces adquieres un nivel de vida en el que tal vez cuando dejas de recibir esa misma cantidad de dinero empiezas a decir como, oh, pero a sentirte mal, ¿sí? Entonces digamos que muchas veces yo aprendí a como que a soltar, como que si no se puede, pues no se puede y ya, no me tengo que sentir mal porque deje de hacer esto o sí, simplemente como a soltar y a vivir el proceso, como digamos que si algo te gusta, eso sí es como lección, si tienes una pasión y ves que esa pasión puedes hacerte el mejor y empezar a generar un servicio para otros y que te dé cierta rentabilidad, pues hacerlo. Hoy en día funciona el... Sí, está funcionando. Digamos que ahí va algo que me jugó a mí en contra y fue como, digamos que va el tema de qué piensan las demás personas de ti. Entonces fue algo como que yo tenía mi negocio, para mí estaba bien, yo iba bien, pero entonces llega mi papá y me dice como, bueno, y yo le pagué a usted una carrera de ingeniería para que esté aquí, lavando carros, y te empieza eso a jugar ahí como en la cabeza, como, venga, verdad. O sea, si el negocio te esté dando dinero, estés bien, estés haciendo lo que te gusta, como que eso empieza como, marica, sí. Entonces dije, pues empecemos a buscar trabajo, porque duré un año dedicado al negocio y solo al negocio, que no pensaba, digamos, ahí sí como mi vida profesional, Sí. solo dedicado al negocio. Mi papá me dice eso y empiezo yo como, tiene cierta razón. Entonces empecé a buscar trabajo, empecé a aplicar. Digamos que yo estaba como en ese momento también, digamos que tú venías de una empresa con nombre. Entonces
todo el mundo, uy, no, es que este trabaja allá, trabaja en tal empresa, tiene nombre, debe ser ganar, no sé. Entonces tú te dejas llevar por ese ego. Entonces decía, yo no puedo irme a otra empresa que no tenga. Entonces yo solo aplicaba a ofertas de esa empresa. Sí. Entonces, claro, no me salían. No sé por qué. Entonces me frustraba. Yo decía, no, es que a mí nada no sale. Y claro, vivía como en conflicto conmigo todo el tiempo. Es que no sirvo para eso, es que de verdad voy a quedarme toda la vida lavando carros por lo mismo que mi papá me había dicho. Claro, Entonces, algo que tú habías iniciado por amor a ese hobby, a esa pasión, ahora estaba en contra tuyo. ajá. Entonces yo estaba ahí como en ese conflicto hasta que solté y dije, no voy a dejar de aplicar a esa empresa, voy a aplicar a un cargo que llame la atención y que igual finalmente tenga que ver con lo que estudié. Entonces aplico yo a una convocatoria de una empresa que ni conocía, que ni sabía cuál era, o sea, yo apliqué simplemente como por compromiso conmigo mismo, con mi papá o con lo que fuera, sin saber qué era el cargo, sin saber qué tenía que hacer, o sea, sin conocer la empresa, nada. Pues me llamaron, me dijeron, bueno, tiene entrevista tal día. Pues ya yo estaba ocupado en el lavadero. Entonces yo pensaba, voy o termino de hacer esto. Y yo, entonces llegó mi hermano y me dice, pues vaya, yo me quedo aquí en el negocio. Todo bien, hágale, vaya. Entonces fui yo, presenté la entrevista, las pruebas. O sea, ya conocí un poco más del cargo, de la empresa. Y digo, bueno, está interesante. Pero sin buscarlo, sin quererlo, sin perseguirlo, sin estar ahí como, tengo que hacerlo, tengo que... Y ahí se fueron dando las cosas y ya entré ahorita donde estoy y pues estoy bien. Pero el tema es que empecé a dejar de un lado lo que me gustaba, Sí. mi pasión, mi negocio. Entonces, claro, yo ya no tenía el tiempo necesario para estar ahí, porque obviamente era mi negocio y pues cuando uno está en eso tiene que estar pendiente de muchas cosas porque está creciendo tu negocio hasta ahora, está empezando. Entonces yo tuve pues por el tiempo ahí sí, como empezar a delegárselo a mi hermano. Entonces ahorita él es el que está con el tema del negocio, sigue funcionando, pero digamos que fue una pasión mía que dejé a un lado ¿sí? Sí. Bueno, hoy día pues es una pasión tuya que de una u otra forma es un legado pues que tú le dejas a tu familia, Sí. a tu hermano. ¿Cómo crees tú que hubiese sido tu vida ahorita si no hubieses dejado al lado el negocio? ¿Y cómo sería? ¿Cómo crees que estaría hoy en día? No, pienso yo que digamos las instalaciones serían, o sea, yo siempre me lo imaginé grandísimo, donde pudiera recibir mucha clientela, digámoslo así, mucha gente, o hasta ya tendría otro montado en otro lado y estaría así, digamos que enfocado en ese tema, pero más al tema empresarial, digámoslo así, más administrándolo, más y pues manejando ahí sí mi tiempo y no teniendo turnos y demás. ¿Cómo defines el éxito? Haciendo lo que te gusta, volviéndote el mejor en tu pasión y que tu pasión beneficie a otros y te genere rentabilidad. ¿Tú qué le dirías a una persona que no sabe cuál es su pasión, que está perdida, que Lo sabe que pasa que está es que inconforme? llega ese punto en el que tú como que tocas un fondo, ¿sí? Como que digamos yo estaba en ese trabajo que no me gustaba, que yo decía, pucha, y si yo renuncio, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mí? Entonces yo pensaba todo el tiempo eso, hasta que yo como que llegué a esa misma conclusión de, pero si a mí me gusta esto, porque debe haber algo que a todos nos guste, algo, pero que siempre como que nos ha dado miedo como experimentarlo, como entrar a decir, oiga, si me gusta esto, ¿por qué no empiezo a estudiarlo? Porque si tengo esta idea que yo sé que puede llegar a ser, uno, rentable y dos, que sea mi pasión, ¿por qué no hacerla? ¿Sí? Uno siempre piensa en el tema económico, pero es lo que te digo, digamos, a mí me funcionó, fue eso, como soltar el tema económico y dedicarme a lo que me gusta, volverme, no duro, porque obviamente no era el que duro de eso, pero sí un poco experto, llamémoslo así, y esa misma, o sea, como que se muestra cuando tú haces las cosas por pasión o por gusto, que empezó a atraer gente y a hacer lo que después fue un negocio.
Claro, y siento yo también que resignifica un poco las labores, los oficios, Sí, porque claro. acá estamos como metidos en una sociedad en donde tenemos prejuicios muy fuertes sobre las ocupaciones. O Sí, sea, claro. Digamos que muchas veces, digamos, empezando el negocio, pues yo no conocía gente que lavara carros, ¿sí? Y que lo hiciera, porque digamos hasta lavar un carro tiene su ciencia, tiene su inicio, por esta parte se empieza, ¿sí? Para no rayarlo, para, bueno, todo lo que tenga que ver con el lavado de carros. Entonces tú llegar y buscar gente, tal vez gente que lleva mucho tiempo haciéndolo y decirle, venga, es que a mí me enseñaron que esto se hace así, como cambiarles también ese chip o a gente que ya, ¿qué me va a venir a enseñar usted que es un hijo de papi y mami que no sabe nada? O sea, que yo he estado toda la vida acá lavando carros. Entonces empezar a conocer esa gente, así a que como que te acepten y digan, sí, espere, usted tiene un poco de razón, vamos a digamos que también les sirve a ellos porque pues finalmente es su ingreso. Y cuando tú como que les explicas, les enseñas, hacen las cosas mejor, pues ya ganan más clientela, les va a ir mejor. Pero entonces en ese proceso de empezar, de iniciar con el lavadero, como de gente, no sé qué, hubo un momento en el que me tocó a mí lavar carros, porque no había gente o la gente no llegaba a trabajar o... sí. Entonces estás tú lavando el carro, sabiendo que tú eres ingeniero aeronáutico y lo que tu ego te diga que eres, estás lavando un carro, cepillando llantas, yo entrego el carro al dueño y el dueño me dice como, tome chino para la gaseosa. Entonces uno como que, uy, como que, espere que yo soy el dueño, pero igual ya empiezas como, no, esto pasa y es el día a día de estas personas y es chévere y de verdad es su pasión, es su trabajo y lo hacen con orgullo porque finalmente viven de eso. Entonces sí, empiezas tú como a vivir experiencias y a conocer personas y de verdad no, a que es un trabajo y no verlo como, ay, porque lava carros entonces menos que tú, Sí, sí, porque es sí. ingeniero. Entonces empieza uno como a darles más significado a ese trabajo de ellos que es un beneficio para uno. ¿Qué es lo más difícil de emprender? Sentir la responsabilidad de que hay que pagar salarios, arriendo, ¿sí? Y que si pues no entra gente, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Sí? Entonces es más fuerte el darte como a conocer, como que la gente empiece a saber que sí es bueno, ¿sí? Porque si vemos, digamos que el negocio no estaba ubicado en una zona muy comercial. Entonces la clientela que ahora tenemos es porque se ha hecho, se ha trabajado, se ha sido voz a voz, no ha sido digamos que porque, digamos como otros sitios que tienen la ventaja de que están bien ubicados, entonces están a la vista de muchas personas, entonces como yo lo veo, pues no más con verlo, sé que ahí lavan carros, entonces entro y lo lavo. Claro. Pero el otro ha estado un poco más escondido y se ha visto como es eso, se ha trabajado para que la gente lo conozca más y que llegue más gente. Entonces es como el tema del miedo puede ser, es que tú ves que pronto no entra tanta gente, pero lo que te digo, con constancia y disciplina se empiezan a ver los resultados. Y bueno, ya apartándonos un poquito de todo este tema del emprendimiento y la ingeniería, tú como persona, ¿cómo quieres que te recuerden? Sabes que ni siquiera me importa lo que tú dices, que porque es un negocio, que porque emprendió, no, nada como ese amigo chévere y chistoso que siempre estuvo en todo momento con sus amigos. Ay, qué lindo, y así es. Y si tuvieras que darle un consejo a un niño que siente que está perdido. O sea, que no se estanque, que no piense que por la situación en la que está viviendo es la que siempre va a vivir, sino que siempre tiene que pensar y soñar, que finalmente soñando es que logra uno cosas, porque si vemos, hay mucha gente que crece en sitios donde ni siquiera hay universidades, pero han podido salir de ese sitio, han estudiado y ahorita son grandes, o sea, no, sino que no tiene que como porque esté pasando esa situación ahorita vaya a ser la constante en toda su vida. Bueno, Goyo, quiero agradecerte por tu apoyo en este primer episodio de P-Podcast y bueno, esperemos que este sea un espacio en el que podamos inspirar a las personas. Creo que también es importante ver el talento que hay en la región.
estamos en Zipaquirá y bueno, y vamos a tener invitados de todo lado, pero pues desde la casa, que este sea un espacio para que crezcan ideas y pues no, pues te quiero agradecer por tu apoyo en este podcast. No, a ustedes gracias por invitarme, pues digamos que sí, la idea es esa, que la gente que quiera contar su proceso, pues le sirve a otras personas como inspiración y es chévere. Y no, los felicito por este podcast y gracias. Gracias a ti. Y si ustedes quieren contarnos su historia, recuerden que somos personas extraordinariamente normales y siempre todos estamos un paso adelante de otro. Entonces nuestra historia puede ayudar a inspirar a los demás. Pues una invitación y pues gracias a todos por escucharnos.